Canarias ha formado parte de una manera decisiva del desarrollo de la navegación universal desde que los primeros castellanos tomaron las primeras islas y posteriormente Canarias en su conjunto formó parte de la Corona de Castilla. Y sobre todo Santa Cruz de Tenerife ha tenido siempre un protagonismo muy especial. Los viajes de Colón, la flota de Indias y recientemente hemos descubierto de una manera enormemente decisiva para el conocimiento de uno de los grandes, en mi opinión, la segunda gran aventura de la navegación más importante de la historia, que fue aquella que llevó a cabo inicialmente Magallanes y que concluyó posteriormente Juan Sebastián Elcano. Me refiero, por supuesto, a aquellos 5 barcos que salieron de Sanlúcar de Barrameda hace ahora 500 años y que justamente al poco de salir, el 26 de septiembre de 1519, fondearon en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Ese hecho es tan importante y tan relevante, y sobre todo pues, se suma al patrimonio histórico de Canarias y al patrimonio histórico de Santa Cruz, que hoy hemos querido hacer un programa especial y tenemos con nosotros al investigador que en los últimos tiempos, más tiempo, ha dedicado, valga la redundancia, a averiguar sobre este hecho histórico que acabo de comentarle. Tenemos con nosotros a Luis García Rebollo. Luis García Rebollo es capitán de la Marina, de la Armada Española, capitán de navío de la Armada Española, es investigador también de la Armada, es premio Rumeo de Armas de investigación naval y además es miembro de la tertulia Amigos de 25 de Julio. Y amigo personal mío, por eso nos vamos a tutear, ¿no, Luis? Me parece muy bien. Bueno, además, Luis, tú tienes una experiencia muy importante que aporta algo más a tus estudios, a lo que hoy vamos a comentar, y es que tú navegaste por aquellos mares, por aquellas zonas, por aquellas costas, por donde lo hizo también Magallanes hace 500 años. Sí, así es, Jesús. Tuve la suerte en 1981 de seguir el mismo recorrido que hizo Magallanes y Elcano, precisamente desde Santa Cruz de Tenerife. De hecho, entramos aquí en Santa Cruz, cruzamos el Ecuador, las calmas ecuatoriales, cambiamos al hemisferio sur y recalamos en el Cabo de San Agustín en Brasil, igual que hizo la flota de Magallanes, y recorrimos toda la costa sudamericana. Pasamos por delante del Golfo de San Julián, como también hizo la expedición de Magallanes y Elcano. No nos libramos, igual que ellos, de un terrible temporal, un pampero que le llaman en aquella zona, con vientos huracanados y mar montañosa, que nos tuvo 3 días navegando a la capa. Perdimos la situación casi hasta el sur de las Malvinas. Y luego, igual que ellos, porque en la época en que yo hice aquel viaje tampoco existía el GPS, el barco no tenía GPS, teníamos que navegar a golpe de sextante, observaciones astronómicas, igual que hizo Magallanes y Elcano. Y nos costó mucho encontrar la boca del estrecho de Magallanes, exactamente el Cabo de las Vírgenes, que es el cabo que está junto a la entrada del estrecho, y para eso hubo que tomar una latitud que costó mucho tomarla para encontrar esa situación. Y nosotros sabíamos dónde estaba, pero Magallanes y Elcano no tenían ni idea. Y luego, por supuesto, pues seguir todo el estrecho de Magallanes y los canales patagónicos durante 14 o 15 días, y luego pues seguir toda la costa del Pacífico americana, que también tiene su intríngulis, seguir navegando toda aquella zona. Y luego ya nosotros fuimos a Panamá y Magallanes se engolfó en el Pacífico siguiendo pues, los vientos dominantes, ¿no? Luis, desde un punto de vista náutico y científico, en aquella época de la primera circunnavegación, ¿cómo era ese mundo de hace 500 años? Bueno, pues ahora Jesús, este año 2019 también se cumple otra efemérides importantísima para la humanidad, que es el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, que fue consecuencia también de una carrera científica y tecnológica, que fue la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia. Y hace 500 años, cuando se completó la primera circunnavegación del mundo, también hubo una carrera tecnológica, no espacial, sino marítima, entre España y Portugal, que eran las 2 potencias científicas que tenían los mayores conocimientos científicos y marítimos de la humanidad. De hecho, se habían dividido el mundo en 2 hemisferios, uno portugués y otro español, donde ahí cabían pues, todos los descubrimientos marítimos posibles para cada uno de esos 2 naciones.
y en ese entorno fue donde se circunscribe pues, toda esta aventura náutica, y también hay una circunstancia que es determinante, que es el conocimiento del globo terráqueo, aparte de toda la ciencia que venían acumulada durante siglos, y es el terreno de juego, vamos a llamarlo así, que es al fin y al cabo el globo terráqueo, ¿no? Entonces, en aquella época se barajaba una medida, un tamaño del globo terráqueo, una talla, si queremos llamarlo así, del globo terráqueo, que eran las medidas que tomó Ptolomeo. Ptolomeo de Alejandría hizo unos cálculos astronómicos y entonces pues, llegó a la conclusión de que la Tierra pues, tenía que tener una medida en particular. Y esa era la medida que tomaban los navegantes y los cosmógrafos en aquella época. Sin embargo, había otra medida que fue la que había calculado Eratóstenes de Cirene, que era una medida mucho más ajustada a la realidad y que fue la que se descubrió con este viaje de circunnavegación. Y claro, al trabajar tanto los marinos como los astrónomos de aquella época con una Tierra mucho más pequeña, pues las expediciones llevaban alguna sorpresa, ¿no? Como veremos aquí, ¿no? Bueno, tenemos que decirle a nuestros espectadores de Ahora Televisión que estamos haciendo este programa, estamos precisamente en un sitio que hemos considerado apropiado para darle mayor ambiente a él. Estamos en el Hotel Marquesa, en el Puerto de la Cruz, en la calle Quintana, frente a la plaza de la iglesia. Este es un edificio, el edificio principal del hotel. Es un edificio no tiene 500 años, como la primera vuelta al mundo, pero sí tiene más de 300 años. Es un edificio precioso que además en él pues, se ubica un hotel, el Hotel Marquesa, que ya de por sí creo que, si nos acaban de comentar, que es el segundo hotel más antiguo de Tenerife. O sea que estamos en un ambiente adecuado. Digo esto también porque de vez en cuando el espectador igual escucha de fondo algún ruidillo, y es que estamos con la calle Quintana pues a mi derecha, pasa gente, algún señor está con el martillo, en fin, eso es inevitable. Pero bueno, volvamos a aquella historia extraordinaria de hace 500 años, Luis. Bueno, la expedición de Magallanes-Elcano fue la primera que trató de encontrar esa ruta oceánica hacia las Molucas, hacia las Islas Molucas. Bueno, vamos a seguir con ese símil, digamos, del 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Efectivamente, el Apolo 11, que fue el que llegó a la Luna por primera vez, pues no fue el primero. Antes hubo el Apolo 10, el Apolo 9. Pues en el caso de la primera circunnavegación también hubo un Apolo 10, un Apolo 9, y fueron sucesivas expediciones que fueron intentando encontrar ese paso interoceánico y que fracasaron. Sin embargo, toda esa experiencia, igual que en la carrera espacial, pues toda esa experiencia pues revirtió a la casa de contratación de Sevilla, que es un poco el equivalente, o fue el equivalente a la NASA en la carrera espacial, y toda esa información revertió a la casa de contratación de Sevilla para ir sumando ciencia y tecnología al material náutico que llevaban las siguientes expediciones. Hay que tener en cuenta también que las Molucas, las islas de la especiería, era un objetivo muy importante porque tenían un enorme valor económico las especias que allí se producían y que ya se conocían en Europa desde el siglo anterior y que la comercializaban a través de Venecia, y luego con la llegada de Vasco de Gama, la ruta de Vasco de Gama a través del Cabo de Buena Esperanza a la India, pues ya los portugueses, digamos, que hicieron exclusivo ese tránsito de las especies hacia Lisboa. A Castilla le interesaba mucho pues, tener una ruta directa a esos productos de tanto valor económico, con una ruta propia, con una ruta, digamos, por zona castellana dentro del hemisferio español que se había acordado en el Tratado de Tordesillas de 1494. Este viaje, que bueno, que realmente para que nuestros espectadores, digamos, estén aún más informados, aquellos que no profundicen demasiado en la historia, que tengan más información, realmente buscaba digamos, llegar a aquellas islas donde se daba una cantidad enorme de variedad y de cantidad de especias que tenían un valor enorme en aquella época. Era una ruta más corta para llegar hasta ellas.
Así es, era encontrar la ruta castellana a las especias y luego situar esas islas de la especiería, que eran, sobre todo, eran dos islas pequeñitas, que son Tidore y Ternate, que son las mayores productoras de clavo, y claro, encontrar esas islas y luego situarlas, hacer los cálculos cartográficos necesarios para situarlas dentro de la zona castellana del hemisferio. Claro, ahí es lo que te digo, lo que te he dicho antes, que entraba un poco la talla del globo terráqueo. Entonces, inicialmente se barajaba pues esa talla de Ptolomeo, de un globo terráqueo pequeñito, y entonces había muchas posibilidades de que el meridiano, el contrameridiano o el antimeridiano, mejor dicho, de Tordesillas definiera esas islas dentro de la parte española. Y así lo creían también los portugueses, porque cuando Magallanes fue a estas islas, ya tenía una referencia de un amigo portugués suyo y que también creía que podían estar en la zona española. Sin embargo, la realidad fue otra, que fue que la primera circunnavegación le dio la razón a Eratóstenes de Cirene, cuya circunferencia y dimensión del globo terráqueo era mayor, ¿no? Bueno, sabemos que Carlos I, que la corona española financió, subvencionó, pagó todo lo habido y por haber para que aquella expedición se pudiese llevar a cabo. Eso no cabe la menor duda, porque incluso yo he oído en la prensa al referente que los portugueses han querido llevar algún protagonismo. No cabe la menor duda de que la expedición fue española, auspiciada por Carlos I y por la corona española. Pero ¿por qué fue elegido Magallanes? Porque podía haber sido elegido otro marino. ¿Por qué precisamente Fernando de Magallanes, portugués de nacimiento, pero contratado por la corona española? ¿Por qué él en concreto? Pues efectivamente, como te he dicho, hubo muchos otros intentos anteriores de encontrar el paso y esa intención de seguir encontrando y esa voluntad de los navegantes y de la Casa de Contratación de Sevilla de encontrar el paso y encontrar el camino a las Molucas seguía vigente. De hecho, al emperador hubo otra proposición antes de la de Magallanes, que fue por un marino y un piloto de la Casa de Contratación, precisamente, estaba titulado como piloto, que era Esteban Gómez. También era otro navegante de origen portugués. Los orígenes hay que tratarlos también un poco, porque los marinos muchas veces cambiaban de nacionalidad, diríamos ahora, en aquel momento era de vasallaje, se pasaban a la corona española, incluso había algunos que también le pasaban su vasallaje a la corona portuguesa. Pero en este caso Esteban Gómez fue otro marino, también, como te digo, titulado por la Casa de Contratación de Sevilla como piloto de la carrera de Indias, y fue el que le propuso antes que Magallanes el mando de esa expedición. El rey se la dio a Magallanes, que llegó después. ¿Y por qué? Bueno, pues uno de los motivos fundamentales es que Magallanes aportó esas cartas de su amigo Francisco Serrao, que las escribió precisamente desde las Molucas. Francisco Serrao se estableció en ellas en 1512 y allí construyó un castillo. Se dio cuenta de la abundancia que había de clavo y escribió a Magallanes, que se conocían desde la toma de Malaca en 1511, y allí le propuso pues, comercializar las especies, ambos, desde Tidore y Ternate. Y entonces esas cartas las llevó Magallanes como prueba al emperador Carlos, y claro, ante esa prueba las coordenadas de las islas pues eran un valor importante. ¿Que hubiera algo más? Pues seguramente haya alguna otra información que me imagino que más adelante saldrá. Pero eso era una razón de peso ya. Bueno, no sé si lo dijimos al principio, 239 tripulantes, 5 naos, que eran barcos muy modernos para la época, barcos muy marineros, 5 barcos, la Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago, que pasaron por Canarias. Antes de entrar en el hecho concreto, ¿por qué esos barcos, esas expediciones pasaban por Canarias prácticamente siempre? Bueno, era una de las instrucciones de la Casa de Contratación para sus pilotos y sus capitanes. Tenían que pasar por Canarias para aprovisionarse. En Canarias había, sobre todo en las islas en Tenerife, La Gomera y La Palma, había un agua potable de excepcional calidad. Ese agua potable de excepcional calidad, porque tenía sustratos sulfurosos y demás, le daba una gran longevidad en las bodegas de los barcos.
y ese agua mezclada o bien con malvasía isleña o con vino de Jerez, que llevaban también los barcos, se formaba una especie de vinagreta, con lo cual se extendía mucho más la autonomía de las expediciones. Esa era una de las razones, la calidad del agua, sobre todo de Tenerife. He sabido que, vamos, está escrito por cronistas de Santa Cruz que muchas de las expediciones que recalaban aquí era precisamente por la calidad del agua de Tenerife. Luego también, pues, aprovisionarse de carne fresca. Las islas eran, sobre todo las islas grandes, La Gomera, Tenerife y La Palma, Gran Canaria también, eran islas que tenían un montón de recursos. Tenían ganadería, tenían leña, tenían madera, agua, por supuesto, y entonces debían aprovisionarse y llenar sus despensas justo pues antes de aventurarse a una navegación un poco desconocida. Fíjate qué importante ha sido Canarias, que en el primer viaje de Colón, la Pinta tuvo una avería en el timón y pudo repararlo en La Gomera. De no haber podido reparar el timón en La Gomera, pues hubiesen tenido que seguir la Santa María y la Niña, pues quizás sin la Pinta, porque no podía navegar sin timón, ¿no? Efectivamente, yo soy un amante de esa historia de la navegación, ¿no? Y tener ahí con nosotros a Luis García Rebollo, que no solamente es marino, es miembro de la Armada, capitán de navío, sino que además es investigador histórico, que además, como vemos, tiene muchísimos datos que nos está aportando. Es un lujo que yo, desde luego, quiero agradecer, Luis. Bueno, llegamos a un momento importante en este programa, y es que, como anunciaba también al principio, esta expedición, que inicialmente comandaba Fernando de Magallanes, fondeó en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Tenemos evidencias más que suficientes que confirman que fue así. Por ejemplo, yo me voy a adelantar y ahora nos va a contar más don Luis, pues este libro que yo recomiendo, este libro del que recomiendo su lectura a aquellos que lo quieran pedir, es de Miraguano Ediciones Polifemo, que debe ser una unión de editoriales. El libro se titula Juan Sebastián de Elcano, Antonio Pigafetta, Maximiliano Transilvano, Francisco Albo, Ginés de Mafra y otros. Es decir, son textos de estos señores sobre la primera vuelta al mundo. Y aquí en esta página que tenemos aquí señalada, bueno, pues dice, relación de un portugués compañero de Duarte Barbosa que fue en la nao Victoria el año 1519. Bueno, un navegante al que llamaban el portugués, pero que no era portugués, pues escribió un documento en el que aseguraba, con total seguridad, puesto que señalaba perfectamente las naves, dónde fundaron y tal, que aquí el 26 de septiembre de 1519 fondearon los 5 barcos de la expedición, Luis. Bueno, hay un hecho, casi todos los relatos que mencionan la escala de la expedición en Tenerife. Y perdona que te interrumpa, Luis, hay un precedente del que no me quiero olvidar, un precedente ya escrito en 1888 por Medina, ¿cómo se llama este hombre? Toribio Medina, ¿no? Que bueno, esto es una fotocopia de la portada del libro, en el que ya habla de ese paso, ya hablamos de 1888, de ese paso por Santa Cruz de Tenerife de la expedición. Sí, todas las expediciones que pasaron ya te digo, tenían que pasar forzosamente por Canarias, las expediciones, te estoy hablando de las expediciones del rey, las expediciones despachadas y ordenadas por la Casa de Contratación. Podía haber otras expediciones particulares, pero las expediciones reales tenían unas órdenes muy concretas y tenían que pasar por Canarias. Las que pasaban por Tenerife normalmente dicen, entramos en Tenerife. Entramos en Tenerife porque el puerto de Tenerife era el puerto real de Tenerife, que era Santa Cruz. Tú date cuenta de que aquellos marinos iban a aventurarse en una expedición larguísima y a muchos de ellos les pasaba por alto que el puerto se llamara Santa Cruz o como se llamara, ¿no? Era el puerto de Tenerife, porque era el único puerto real que había en Tenerife donde estaban obligados las expediciones reales a recalar. Por muchas razones, pues porque tenían donde estaban las autoridades normalmente siempre antes de que llegaba una escala real, pues llegaba un emisario de la península y con cartas ya secretas siempre, donde...
para que los espectadores que no saben de esto, de navegación y tal, cuando hablamos de una expedición real o de un barco real, era una expedición, un barco que estaba, digamos que auspiciada, ordenada por el rey. O sea, que no era un barco privado, que venía, una expedición privada. Y por eso se le llamaba... Una expedición entre las que el almirante de esa expedición pues había firmado unas capitulaciones con el emperador, como fue el caso, por ejemplo, de Magallanes o de la anterior expedición Juan Díaz de Solís, que fue una expedición que recaló también en Santa Cruz de Tenerife en 1515, también, digamos que ese fue el Apolo 10, también con la misma misión de encontrar un paso y de encontrar la ruta al Maluco. Y como te digo, siempre pues venía normalmente un emisario real que hablaba con las autoridades para indicarles qué iba a necesitar esa escuadra, que iba a llegar posiblemente. Para que te hagas una idea, en el caso de la expedición de Solís, el emisario del rey llegó casi 7 u 8 meses antes que la expedición, para ir preparando todo el material que iba a necesitar la expedición en este puerto, ¿no? En el puerto de Santa Cruz. Y hay cosas muy, muy curiosas, como por ejemplo la necesidad de tablas de tea. En Tenerife tenemos el pino canario, la tea, que es un pino que tiene mucha resina y que no se pudre con facilidad, o no se pudre. Y entonces los barcos, claro, construir un barco con madera de tea es muy complicado porque es muy pesada la madera de tea, pero sí sirve cuando la madera del casco ya tiene broma, ya empieza a pudrirse, sí sirve para ir reforzando o tapando esas zonas. Y, por ejemplo, la expedición de Juan Díaz de Solís hizo nada menos, embarcó que 30 docenas de tablones de tea. Y todos esos tablones de tea es que el Cabildo de Tenerife había dispuesto que la producción de ese material, digamos, fuera en Agache, que está cerca del Escobonal, en el centro de la isla. Pues el Cabildo tuvo que, a la vista de las órdenes reales, pues tuvo que cambiar y proveer esa tea de otro lugar distinto a donde el Cabildo pues tenía dispuesta la producción de ese recurso. En fin, eran pues unas escalas de aprovisionamiento muy importantes. El Puerto Real de Santa Cruz. Yo quiero que nos acordemos de Carlos Payés, arquitecto y historiador también, investigador histórico, amigo nuestro y también compañero de la tertulia Amigos del 25 de Julio, porque él ha aportado un estudio muy interesante que, digamos, que se suma al mayor conocimiento y a la seguridad que nos da el tener la certeza de que efectivamente la escuadra inicialmente de Magallanes fondeó en el puerto de Santa Cruz, ¿no? Sí, yo creo que Carlos Payés es uno de los principales especialistas en los 25 primeros años de la historia de Santa Cruz, que entonces era villa y puerto, y efectivamente encontró un documento que no es que lo encontrara, porque el documento ya estaba, como has indicado antes, es un documento que se conocía, es esa relación de un portugués amigo de Duarte Barbosa, o breve ristretta narrazione, como se llama en el primer fragmento de ese documento, pues es un documento que se conocía. De hecho, los historiadores ya, este historiador que has dicho, José Toribio Medina, que es un historiador chileno, ya en 1888 ya lo tradujo y lo incorporó a su relación de documentos del viaje, de la primera circunnavegación. Carlo Amoretti, que es el editor y el escritor de la primera edición del viaje en torno al mundo de Pigafetta, también lo menciona en su introducción. Y como ves, pues mira, ediciones Polifemo, ¿no? Ediciones Polifemo, pues también lo contempla porque es uno de los documentos de referencia de aquella circunnavegación. Y además, debidas a testigos presenciales, ¿no? A testigos que tuvieron que ver con la circunnavegación. Y efectivamente en este caso, nombra el puerto. O sea, antes entran en Tenerife, pero en esta ocasión nombran el puerto, por eso se llama Santa Cruz. Y eso es una evidencia. Luis, exactamente para situarnos de la mejor manera posible, utilizando nuestra imaginación y vamos, a ver si somos capaces, quiero decir, de situar en la mente de los espectadores dónde fondeó la escuadrilla, exactamente, en qué zona de Santa Cruz. Sí. Bueno, ¿Y por dónde entraron? Sí. Que eso es muy interesante. Eso es muy por entraron porque además, teniendo en cuenta, yo sé, porque a mí recientemente esto que estamos hablando, pues don Luis me lo ha explicado con mucho detalle y me parece interesantísimo y además es científico
creo que es importantísimo eso, ¿no? Sí, bueno, es que a estos documentos hay que echarles una buena dosis de conocimientos náuticos para entender algunas cosas, ¿no? Si no, es absolutamente imposible, ¿no? El proceso de lo que se llama en términos náuticos la aproximación al puerto, que es una fase de la navegación, ¿no? Cuando uno viene y te lo resumo muy brevemente, cuando uno pasa de la navegación astronómica, que es cuando está en alta mar, que está situándose por estrellas, llega el momento de la recalada, que es cuando pasa a la navegación costera, que es cuando ve un referente de tierra, llega a la vista de tierra y entonces cambia la situación de astronómica a situación costera. Y ahí al llegar al puerto es lo que se llama la aproximación. ¿Cómo se hacía la aproximación en aquellos buques? Pues tenían que navegar desde la punta de Anaga, tenían que navegar muy pegaditos a la costa para poder llegar al fondeadero que estaba en 18 brazas. ¿Por qué? Porque si se alejaban y pretendían entrar perpendicularmente al fondeadero, el gradiente que hay en Santa Cruz es tan grande, el gradiente, digamos, la progresión de fondos que hay delante de Santa Cruz es tan grande que les impediría fondear o echar las anclas con la debida eficacia, ¿no? En un fondo adecuado y tal. Por eso venían recorriendo la costa, paralelos a la costa, desde la punta de Anaga y luego echar el fondo. Y eso está retratado en muchos derroteros, no solamente derroteros antiguos de la época, sino ya del siglo XIX y demás, ¿no? Bueno, vamos a irnos a unos minutos de publicidad. Aprovecho para agradecer a nuestros anunciantes que confíen en Ahora Televisión y enseguida estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Muchas gracias a nuestros anunciantes por confiar en Ahora Televisión y gracias también al Hotel Marquesa en el Puerto de la Cruz por prestarnos estas preciosas instalaciones para poder hacer este programa en un edificio precioso de 1712 que nos acerca más a aquel 1519, aquel septiembre, concretamente 26 de septiembre de 1519, día en el que la flota de 5 barcos, de 5 naos, que por entonces, antes de su muerte, como sabemos, capitaneó, comandó Fernando de Magallanes, fondeó en Santa Cruz de Tenerife. Y estamos hablando, para quienes se hayan incorporado ahora al programa, estamos hablando con Luis García Rebollo, comandante, capitán de navío de la Armada Española, investigador histórico y un gran conocedor precisamente de todo lo relacionado con aquel viaje, con aquellas aventuras y desventuras de aquella primera vuelta al mundo que comenzó Magallanes y concluyó Elcano 3 años después de su salida de Sanlúcar de Barrameda. Luis, nos hemos quedado antes de pasar a publicidad, estábamos en Santa Cruz de Tenerife, nos estabas comentando por qué fondearon precisamente en esta zona y cómo se acercaron, ¿no? Y te quiero hacer una pregunta que es, para mí, en mi opinión, desde luego, y quiero que tú me des tu opinión, pero creo que vamos a coincidir, que aquella flota, aquella pequeña armada de 5 barcos fondearan en Santa Cruz antes de concluir la primera vuelta al mundo, que como sabemos solo la concluyó un barco, el Victoria, con Elcano a la cabeza. Eso es un patrimonio histórico enorme, histórico para Santa Cruz, para Canarias en su conjunto, pero para Santa Cruz en particular. Efectivamente, es que Santa Cruz ha sido el puerto intermedio del Atlántico más importante a lo largo de la historia. Entre Cádiz y La Habana ha sido el puerto más... Casi todas las expediciones pasaban por aquí. También lo fue La Palma, también lo fue San Sebastián de la Gomera, Las Palmas de Gran Canaria. Pero Santa Cruz fue el que acumuló el mayor número de tráfico de flotas de Indias, etc. No era un puerto perfecto, porque ningún puerto de las islas es perfecto. Ocupaba una situación al noreste de las islas. Los puertos capitalinos isleños, si te fijas en los mapas, están situados al nordeste de las islas y además están relativamente protegidos del viento dominante, del alisio dominante, y permite a los barcos de vela de la época entrar a vela y salir a vela, que es una situación importante. Entonces están protegidos de los vientos dominantes y tienen esa facilidad de entrar y salir de puerto pues a vela directamente. Entonces, y luego tienen un fácil acceso al interior de la isla a través del Barranco de Santos en aquella época y tal. Y por esas circunstancias tanto hidrográficas, digamos, meteorológicas por los vientos, era por lo que en Santa Cruz llegaron tantas naves. La rada de Santa Cruz es una rada
muy poco profunda, que está comprendida entre el Castillo de Paso Alto y el Castillo de San Juan aproximadamente, y allí en esa que ahora ya no existe, porque ahora está sepultada por el cemento del muelle, pero esa era la rada natural, ¿no? Sí, lamentablemente, Santa Cruz yo creo que de una manera absolutamente incomprensible, ¿no? Es una de esas capitales de España, capital marítima, ¿no? Que se ha ido cerrando al mar de una manera absolutamente incomprensible, ¿no? Ya difícilmente es algo que se pueda resolver. Se podría resolver, me imagino que costaría muchos millones de euros, pero es una pena, una pena. Yo recuerdo cuando el mar, las olas, ¿no? Rebotaban sobre la escollera, ¿no? Digamos que que nos separaba del océano Atlántico, ¿no? Santa Cruz, y estaba el océano lamiendo la piedra de Santa Cruz, ¿no? Qué pena. Cosas que, en fin, para llorar, y quizá algún día se pueda resolver en parte al menos. La expedición de una vez, ¿cuánto tiempo estuvieron en Santa Cruz, Luis? ¿Cuántos días estuvieron? Ahí sí que hay que recurrir a Pigafetta, ¿no? Al documento de Pigafetta, que habla de 3 días y medio en Santa Cruz y luego 2 días en otro puerto que le llama Monterroso, que es el tenedero es la playa de la Tejita, que está al socaire de Montaña Roja, y ahí estuvo 2 días y medio. Y en total, pues entre un puerto y otro, pues se aprovisionó de carne, leña y agua, y luego pues en la Tejita, como te digo, pues ahí embarcaron 4 tripulantes. Es un detalle muy curioso, que embarcasen 4 tripulantes tinerfeños, al menos que vivían en Tenerife. Eran 4 tripulantes, efectivamente, vivían aquí en Tenerife, ahora ya. ¿De dónde eran? Pero que vivían en Tenerife. Procuro siempre atender a lo que está escrito. A lo que está escrito. No se sabe dónde eran, pero sí que vivían aquí, porque de aquí se embarcaron. Exactamente, embarcaron aquí, trabajaban allí en Granadilla, o vivían allí en Granadilla, pero, en fin, hay muchas teorías y muchas hipótesis. Hay que si eran portugueses, que si eran maestros pegueros, calafates, en fin. Hay lo que sí se sabe es que 3 de ellos embarcaron como sobresalientes. Sobresalientes es un tripulante que está, digamos, fuera de cupo porque no estaba previsto inicialmente, pero sí que tiene una categoría determinada, de hecho cobra un sueldo ya determinado y puede ser pues calafate, carpintero, lombardero, o tener, por ejemplo, habilidades en la escritura, saber escribir, leer y escribir, como fue el caso de Pigafetta. En fin, se sabe que 3 de ellos embarcaron como sobresaliente, como te digo, tenían alguna habilidad en particular, y uno de ellos como grumete, con su sueldo era pues un poco inferior. Eso es lo que está escrito. Y lo demás, pues ya luego ya son un poco... en fin. Popular, es muy difícil tener... Sí. Bueno, hay épocas de la historia. Hay veces que se sabe más sobre determinadas etapas de la historia de Roma, porque escribieron mucho sobre ellas gente con mucho conocimiento y que además aquellos escritos se protegieron, que sobre épocas mucho más cercanas, ¿no? Bueno, una vez que la expedición parte ya y se introduce en el Atlántico, ¿qué ruta siguió? ¿Una ruta preestablecida o fueron un poco improvisando? ¿Cuál fue? Pues mira, siguió la ruta que había seguido Juan de Solís 4 años antes, que fue primero cambiar de hemisferio. Era importante pasar las calmas ecuatoriales, y para eso se tenía que pegar a la costa africana, las calmas ecuatoriales, que es lo que se llama técnicamente en términos náuticos la zona de convergencia intertropical, que es una zona de calmas, que hay mucha evaporación marítima y está llena de chubascos tormentosos con un aparato eléctrico y demás. Entonces hay que atravesar esa zona, que es muy complicado, y luego ya coger los hemisferios los alisios del hemisferio sur. Y claro, en mi viaje del Juan Sebastián Elcano, cuando ya la cosa se puso muy fea, pues arrancamos el motor y cruzamos los 100 kilómetros que había y listo. Pero en el caso de Magallanes y Elcano, que no tenían motor, obviamente, pues lo que tenían que hacer era pegarse a la costa africana y aprovechar el régimen de brisas costeras y ir poquito a poco ganando latitud sur hasta cambiar de hemisferio. ¿Dijiste acercándose a la costa aprovechando aprovechando las brisas costeras. Las brisas costeras. Tú sabes que entendí brisas y las brisas, vale, claro. La brisa cambia de sentido con el día y con la noche. La brisa costera va cambiando por el calor de la tierra y del mar. Entonces, esa es pues lo que tuvo que hacer. Y hay, en ese documento que has mencionado, ahí hay un dato que no lo aporta ningún otro documento, porque tú date cuenta que Pigafetta no era marino. Sí, a la relación esta del portugués. Sí, o breve ristretta narrazione, ¿no? Como la llaman, como tiene el título original.
Hay un dato muy importante porque ese documento está escrito por un marino. Hay una diferencia entre el relato de Pigafetta, que es un relato pues, más bien imaginativo, creativo. De hecho, algún premio Nobel lo ha calificado como la primera manifestación de realismo mágico. Entonces es una cosa muy, muy abierta a todas las cosas extraordinarias que va viendo en el viaje. Sin embargo, los libros náuticos, o sea, los derroteros, los cuadernos de bitácora, los diarios de navegación, hechos por marinos profesionales, por pilotos titulados por la casa de contratación, son libros muy escuetos, ¿no? Los profesionales del mar siempre son sintéticos en todo lo que acontece en los barcos y ese documento está hecho con ese sincretismo, ¿no? con esa síntesis y aporta datos muy concretos, es un folio nada más, pero aporta datos muy concretos y nos revela precisamente esa primera ruta del cruce del Atlántico, porque nos dice hasta dónde fueron costeando la costa africana y además nos da la latitud del Cabo Palmas, que es el cabo que está al sur de la costa de la actual Liberia, y desde allí, que además coincide con el límite de la zona de convergencia intertropical en la época del año, en otoño, que fue cuando cruzó Magallanes, coincide exactamente ahí, o sea que se ve que en ese momento salió de las calmas ecuatoriales, cogió los alisios del sur y ahí puso rumbo sudoeste, como explica en este papel. Y eso no lo cuenta Albo porque Albo, que era un piloto también, que escribió un cuaderno de bitácora de la circunnavegación, no recoge esa parte del viaje y Pigafetta no recoge términos náuticos con ese detalle. Episodio, Luis, un episodio en el que no nos podemos, digamos, dilatar demasiado, pero ya anunciamos a nuestros espectadores que vamos a hacer un segundo programa con muchos detalles, de una manera, una tertulia con algún otro invitado, gran conocedor de este hecho histórico. Sí nos gustaría que nos contaras primero cómo se descubre el paso decisivo para poder, digamos, enfocar las Molucas, y además en ese momento se produce pues la deserción de una de las naos, la San Antonio. ¿Qué pasa en ese momento? Y otra pregunta que te hago para que tú lo ordenes la contestación como quieras. ¿Magallanes realmente sabía realmente hacia dónde tenía que ir para o sea, lo que era la ruta para llegar a las Molucas, o más o menos fue un encontronazo casual después de muchos datos que pudo él ir evaluando, ¿no? Pues mira, la casa de contratación de Sevilla, que como te digo era la NASA de la época, le facilitó a Magallanes toda la ruta y toda la cartografía y toda la documentación náutica de la época hasta llegar hasta el último punto conocido y cartografiado, que fue hasta donde llegó la expedición anterior, el Apolo 10, que fue la expedición de Juan Díaz de Solís, que como ya te comenté antes, también fondeó en Santa Cruz de Tenerife y también en Santa Cruz de Tenerife se aprovisionó y tal, y llegó hasta el Río de la Plata. Hasta allí llegó Solís, allí tuvo un error pues como el que tuvo Magallanes, y los indios lo mataron y después lo devoraron. Toda esa cartografía que había y toda esa información náutica que había levantado Solís pasó a Magallanes. De momento que Magallanes hasta el Río de la Plata sabía ir, sabía cruzar el Atlántico, cruzar las calmas ecuatoriales y llegar hasta ahí. A partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí hay una gran incógnita, porque efectivamente él estuvo recorriendo todos los entrantes marítimos. De hecho pasó una larga temporada en el Golfo de San Julián esperando la invernada, luego pasó en el puerto de Santa Cruz también otra larga temporada, y él siguió explorando todos los entrantes marítimos hasta encontrar el estrecho, siguió costeando. ¿Que él supiera dónde estaba el estrecho? Bueno, pues yo creo que eso es una cosa que queda ahí, una incertidumbre que queda... Sí, digamos que pudo ser, pudo ser, serlo, el pudo caso no ser, que si llevó la carta en fin, o la hizo en la carta, o no, en fin, bueno, yo creo que ahí ya nos faltan datos, realmente entramos ahí en el terreno de especulación, sí, ahí yo creo que especulamos. No hay... Habría que, bueno, yo imagino que saldrán más datos a lo largo del tiempo, ¿no?, sobre ese, pero yo creo que es uno de, precisamente, esto que estás preguntando, es uno de los interrogantes importantes, ¿no?, si realmente Magallanes sabía dónde estaba el estrecho. Los capitanes españoles que iban con él dudaron, de hecho dudaron de que lo supiera. Eso fue uno de los motivos del amotinamiento. Exactamente, del amotinamiento de la San Antonio y del amotinamiento de San Julián y del amotinamiento que Magallanes, en contra de las órdenes del rey, pues no le participaba toda la información náutica que tenían sus capitanes, como
era preceptivo. Entonces, claro, ellos eran marinos también, sabían si realmente Magallanes tenía clara la ruta o no. Claro, es que es importante que nuestros espectadores sepan una cosa. Las cinco naves, cada una tenía su capitán, su comandante, y todos eran unos marinos excepcionales. Si no, no irían al frente de cada una de esas naves. Y como bien dices tú, claro, al no ser, ¿por qué no fue Magallanes sincero con ellos de un principio y les dio toda la información? También es una especulación, pero ¿por qué crees tú que pudo hacerlo así y no compartir con ellos la información? Yo no voy a entrar en ese terreno, Jesús. Yo lo dejo a... No lo sabemos. No, yo creo que eso tienen que ser datos fidedignos que aporten una documentación un poco con más sentido y más fundada, que no estar especulando sobre el tema. Lo que sí te puedo decir es que los barcos de la época no solamente eran tecnología punta, la cartografía y el equipamiento astronómico que llevaban también era tecnología punta, sino la organización también era organización de primera. O sea, cada barco llevaba un capitán, que era el jefe político, digamos, un maese, que era el jefe náutico, un piloto, que era el que sabía dónde navegar, un contramaestre, que era el que daba las órdenes a la marinería, llevaban un alguacil, un lombardero, un escribano, que eso es algo muy importante. Cada nao llevaba un escribano de la casa de contratación y cada escribano hacía su recorrido, su crónica del viaje, su informe del viaje. El problema es que todos murieron durante el viaje. Y el último, el de la Victoria, que sobrevivió casi hasta sobrevivió hasta Cabo Verde, fue apresado por los portugueses y sus papeles se quedaron a bordo y no pudo disponer de ellos. Entonces, digamos que las naos estaban muy bien organizadas en cuanto a tripulante y cada uno tenía una misión especial. O sea que... Llegamos a un momento que no quiero, digamos, que se nos escape, ¿no? Y se nos lleve el tiempo del programa. Ese momento clave, que es la muerte, el asesinato de Magallanes, de Fernando de Magallanes. ¿Dónde fue? ¿Y cómo fue en función de lo que sabemos? Bueno, pues ahí, claro, volvemos otra vez a la talla de la Tierra, ¿no? A la talla del globo terráqueo. Vamos a echar la culpa a Ptolomeo, no a Ptolomeo, sino a los que le hicieron caso. Porque en la Escuela de Traductores de Toledo tenían... El primer Ptolomeo, el gran general de... Ptolomeo de Alejandría, sí, el astrónomo, sí. Pero no fue general también ese fue el que fundó uno de los hombres de Alejandro Magno, sí, que fue el que fundó la biblioteca de... Debió ser familiar directo del primer Ptolomeo, seguramente, sí. Ya lo buscaré por curiosidad. Sí. Pues este fue el que definió el primer tamaño del globo terráqueo, aunque ya te digo que en la Escuela de Traductores de Toledo inicialmente se tomaba el tamaño de Eratóstenes de Cirene. ¿Qué es lo que pasó cuando Magallanes cruza el Pacífico? Él tenía pensado o calculaba que iba a tardar unas 3 semanas en cruzar el Pacífico, Magallanes. Sin embargo, tardó 3 meses. Que ahí es donde entra en juego la talla de la Tierra. Cuando Magallanes ya está llegando a las islas, a las Filipinas, a las islas del archipiélago de San Lázaro, que es el otro lado del Pacífico, él ya sabe, porque es marino, sabe perfectamente que el tamaño de la Tierra, esa tierra tan grande, va a dejar a las Molucas en la zona portuguesa seguro. Y entonces lo que intenta hacer es ganar méritos para la corona española, que era para quien navegaba, quien le había contratado, era ganar méritos de otra manera. Entonces se dedica un poco a cristianizar, a evangelizar a las poblaciones, a llegar a acuerdos con los líderes locales, y en esa idea, con ese objetivo, es con el que se mete en ese jardín, digamos, o en esa playa de arrecifes, sí, en esa aventura añadida, ¿no?, de defender y con el lupa en la isla de Mactán, donde muere en unas condiciones, una batalla, en un terreno, una playa llena de arrecifes, de piedras, donde no podían caminar, los botes no podían parar cerca de la playa, la artillería no era efectiva, y en fin, muere allí. Pero ya no eran en ese empeño de llegar a las Molucas, son masacrados, ¿sí? Tienen que salir corriendo y exactamente. Pero ya o sea, digamos que murió en una acción que no tenía que ver con la búsqueda de las Molucas, era otra cosa, ¿no? Era otra cosa. Él ya sabía que aquello no estaba dentro de la zona española o de la zona castellana. Eso fue, a partir de ahí, digamos que, ¿cuántos barcos quedan?
Uno había desertado, el de Fernando de Magallanes se había quedado allí, creo que ¿cómo se dice? Entre las piedras encallado, quería decir. Están navegando 3 más. Y a partir de ahí, lidera esos 3 barcos, los lidera Juan Sebastián Elcano. Pero hay una serie de acontecimientos también que hacen aquella aventura, esa última etapa de la aventura, una tortura permanente para los navegantes, ¿no? Sí, allí hay claro, Magallanes tenía la información de Serrano, de dónde estaban más o menos las Molucas, porque Serrano se lo había mandado por carta a él, y entonces, bueno, pues Elcano tenía la latitud de las Molucas, sabía que estaba al sur. Cuando Magallanes muere, quedaban 3 barcos. La Santiago se había hundido antes de llegar a la Patagonia. La San Antonio había desertado en los canales patagónicos. ¿Recuerdas aquel marino, aquel piloto de la casa de contratación que habíamos dicho que le había pedido permiso al emperador para liderar la expedición antes que Magallanes? Sí. Esteban Gómez. Sí, Esteban Gómez. Bueno, pues ese era el piloto precisamente de la nao San Antonio que desertó en la Patagonia y que volvió Esteban Gómez de Espinosa. No, Gómez de Espinosa es otro del que vamos a hablar ahora. Este es Esteban Gómez, que es el que volvió en la nao San Antonio y luego consiguió del emperador precisamente una expedición para buscar el paso por Norteamérica y recorrió y cartografió toda la costa este norteamericana hasta pasado Nueva York. Bueno, cuando se muere Magallanes quedan solamente 3 barcos, la Trinidad, la Victoria y la Concepción. La Concepción estaba muy mal. Había habido una gran mortandad de tripulantes españoles en todas las revueltas esas que hubo en las islas después de la muerte de Magallanes, al perder el crédito como líder de la expedición, al dejarse matar por Lupa Lupa, pues los reyezuelos locales pues no perdonaron a los españoles y los masacraron, digamos, murieron 25 en una emboscada. Las naves que quedaban eran, como te digo, pues estas 3, y se nombró, había una sucesión de mando en toda la expedición, en todas las expediciones marítimas siempre hay una sucesión de mando, cuando muere el almirante siempre hay un segundo. Le tocaba un tal Carballo que no hizo lo que tenía que hacer y lo destituyeron, y el siguiente era precisamente Gómez de Espinosa, pero ahí ya quedaban 2 barcos nada más, porque la Concepción hubo que quemarla porque no había tripulantes para manejarla y además estaba muy mal de broma. Entonces quedaban, como te digo, Gómez de broma, que era un gusano. Un gusano, para que Sí. nuestros oyentes que no son marineros lo sepan. Sí, Un gusano que se comía es un gusano que se comía la madera, y para que, como anécdota, cuando se descubrió por primera vez la broma, ese gusano que se había comido los cascos de los barcos, cuando lo vieron los marinos por primera vez en el Caribe, en aguas tropicales, dije, bueno, esto será una broma, ¿no? Y de ahí viene el nombre, ¿no? Parecía increíble. El caso es que quedaban estas 2 naves, una al mando de Gómez de Espinosa, como te digo, que era la Trinidad, que era la nave capitana, y la otra la Victoria, que era la que mandaba Juan Sebastián Elcano. Y esas 2 juntas siguieron navegando hacia el sur, que era la latitud que tenía Magallanes, buscando las Molucas, Tidore y Ternate, para encontrar la producción de clavo tan importante que sabían que existía. Ya nos acercamos a ese 6 de septiembre de 1522, cuando la Victoria llega al puerto también Sanlúcar de Barrameda. Elcano, con tan solo 17 tripulantes, eran, ¿no? 17 tripulantes. ¿Cómo fue esa llegada y ese recibimiento? Y posteriormente, cómo Elcano pues, dio la noticia al rey. Sí. ¿Qué se sabe de todo este detalle? Sí, bueno, él llegó, fondeó en Sanlúcar, no desembarcó nadie, pidieron que le aprovisionaran de agua y demás, y luego fue remolcado río arriba, allí en la barra de Sanlúcar. La barra de Sanlúcar es un sitio muy complicado para la navegación, bueno, sobre todo para salir. De hecho, incluso los barcos a veces salían con media carga y cargaban después de la barra. Digamos que iba con una carga importante de clavos. De clavos, sí. No lo hemos dicho. Sí, exactamente. El viaje no salió, es decir, que tuvo una recompensa económica importante el haber cargado todo ese clavo. Sí, sí. Y nada, pues allí, al nada más llegar allí a Sanlúcar, escribió una carta que llegó al rey, que estaba en Valladolid, y las embarcaba. Allí en la barra de Sanlúcar, te das cuenta que era un sitio de entrada y salida de barcos continuamente, y para remontar el río, pues o bien se remolcaban por unas galeras que habían allí en Sanlúcar, con muchos remeros ya especiales para ese trabajo, o bien por los caminos de sirga de toda la vida, un burro por la orilla, eso lo verás en muchos ríos españoles navegables, muchos
caminitos que hay en la ribera del río, se llaman caminos de sirga, porque el sirgar es una práctica de remolcar las embarcaciones por medio de bueyes o caballos o burros. Bueno, pues entonces se remolcaba la nao hasta arriba y en Sevilla pues ya rindió viaje, que era donde el viaje salió de Sevilla y se rindió viaje en Sevilla el 8 de septiembre de 1522, como has dicho. Pero antes se separaron la nao Trinidad de la Victoria en Ternate, cuando ya tenían el clavo, y allí tuvieron que tomar la decisión de cada una seguir un camino diferente, que fue una decisión muy complicada, y ahí sí que Gómez de Espinosa tuvo que decidir, bueno, tú vas por allí y yo voy por aquí, porque la Trinidad tenía una vía de agua que tenía que reparar, y por lo menos que alguien le lleve la noticia al rey de que hemos encontrado las Molucas, de lo que ha ocurrido, y además se dio la circunstancia de que Elcano circunnavegó el mundo por primera vez. O sea que, Gómez de Espinosa, ¿cuánto tiempo después? La historia de Gómez de Espinosa es interesantísima y además te da una idea un poco de la voluntad y de la forma de ser que tenían los españoles de aquella época, ¿no? En aquel momento era el segundo del Cano. No, Elcano era el segundo de Gómez de Espinosa. Curiosamente. Sí. Gómez de Espinosa era el comandante de la nao Trinidad, sin embargo, era una pareja que se llevaba bien, había sido alguacil de la expedición, y cuando llega el momento, ya sobre el 18 de diciembre de 1521 aproximadamente, y van a salir precisamente de Tidore, o de Ternate, perdón, cargados de clavo, los dos barcos. Resulta que al salir y ya están casi fuera del puerto, ¿Que son islas? Son las dos principales Molucas productoras de clavo, Tidore y Ternate. Para situar a los... Sí, son las primeras... Después se vayan a Google. Sí, las encuentran. Busquen las Molucas. Tidore y Ternate, que son las productoras... Sí. Y se sorprendan de lo pequeñitas que son y lo difícil que resultó para Elcano y este. Y ahí, claro, ahí embarcaron, llenaron las bodegas de clavo, y cuando ya salían, que ya te digo fue en torno al 18 de diciembre de 1521, pues resultó que la Trinidad empezó a hacer agua, empezó a embarcar agua, y tuvieron que volver, entrar otra vez en puerto. La Trinidad tuvo que desembarcar toda la carga, y entonces vieron que tenía una vía de agua enorme, y entonces no podía salir con la Victoria, que la Victoria estaba bien. Así que decidieron, ya tuvieron, y además es una situación que la describe Pigafetta con mucho detalle, que las tripulaciones lloraron cuando se separaron, porque tuvieron que tomar la decisión de separarse, de ir una que ya estaba lista y cargada, que era la Victoria, ir por un sitio, y la otra. ¿Por qué la Victoria fue por el Cabo de Buena Esperanza? Porque en aquella época del año soplaban los vientos propicios para ir por el Cabo de Buena Esperanza, y la otra, que tuvo que retrasar 3 meses la salida, la Trinidad, pues tuvo que hacerlo por el otro lado, que era, por otra parte, el tornaviaje que había ordenado el rey en las capitulaciones, que era volver por la zona española. Pero hicieron eso para que por lo menos alguna llegara. La Trinidad volvió, hizo ese camino muy largo, llegó casi hasta la mitad, y allí cogió un huracán que dejó el barco destrozado. Con mucha mortandad de la tripulación, tuvo que volver otra vez a Ternate, a Tidore, perdón, y allí los apresaron los portugueses. Y bueno, pero hay una cosa extraordinaria, y es que los tripulantes sobrevivientes de la Trinidad estuvieron encarcelados durante años en prisiones de Malaca, de Goa, en fin, en prisiones portuguesas de allí de la India, de la zona aquella, y Elcano llegó, como sabes, en 1522 a la península. Gómez de Espinosa consiguió mandarle una carta al rey que le llegó desde la India, y el rey mandó buscarlo. Y lo trajo a España, a él con 4 supervivientes más de la Trinidad. Pero es que, por otra parte, en 1525, o sea, 3 años después de llegar Elcano a Sevilla, de culminar la circunnavegación, muere precisamente Juan Sebastián Elcano en la expedición de Jofre de Loaiza, buscando a los supervivientes de la Trinidad en el Pacífico, entre el Ecuador más o menos y las Hawái. O sea que el rey, al llegar Elcano y saber que se había perdido, que podía haber náufragos españoles todavía por allí, y una nao que no se sabía dónde estaba, mandó una nueva expedición para buscarlos. Y en esa nueva expedición es donde muere Juan Sebastián Elcano, que murió antes que Gómez de Espinosa, que llegó a España y en fin. Es un detalle que, desde luego, es muy revelador, porque eso es parte de la grandeza de aquella España, ¿no?, de aquellos siglos, del siglo
XV, XVI, XVII, XVIII, yo diría que hasta el XIX, esa grandeza, ¿no? Porque, caramba, pues es muy probable que otros gobernantes, otros reyes, no se hubiesen ocupado de aquellos españoles, aquellos ingleses o franceses o lo que fueran, que pudieron quedar perdidos, vete tú a saber por qué parte del mundo, ¿no? La verdad es que, claro, yo he hablado mucho de este tema con don Luis García Rebollo y me ha contado infinidad de cuestiones curiosas, ¿no? De anécdotas, que es imposible contar en un viaje de 3 años con tantísimas incidencias, en fin, con tantas aventuras y desventuras, pero ya les adelanto que en breve haremos otro programa para hablar de todas esas cosas que no nos ha dado tiempo a hablar en este primer programa. Juan Sebastián Elcano ha pasado a la historia como uno de los grandes navegantes universales. Concluyó la primera vuelta al mundo. Bueno, desde luego leemos en España, pues al menos nuestro buque escuela de la Armada lleva su nombre, Juan Sebastián Elcano. ¿Pero crees que en general se ha sido justo a nivel histórico, a nivel periodístico, a nivel de enseñanza? Desde estos capítulos que aún no le hemos dado la relevancia necesaria. Sabes que me cuesta un poco dar opiniones personales y prefiero limitarme un poco a los datos, pero esto es obvio que España no ha hecho un poco valer todo ese patrimonio histórico que tiene tan extraordinario. En fin, hay un montón de historias que están todavía ahí en el armario y montones de detalles y de anécdotas interesantísimas y que efectivamente están esperando, supongo que su oportunidad, y ahora empiezan, porque ahora empiezan todos los quintos centenarios de casi todo. Elcano en su viaje de regreso ¿fondearía también en Tenerife? ¿Tenemos alguna idea? Si hubiera tenido motor, habría alguna posibilidad, pero sin motor es muy difícil. Era muy complicado. Entonces, fíjate, y eso sí que nos lo revela el diario de Albo, sí que lo cuenta con mucho detalle todas las situaciones. Tuvo que hacer lo mismo que hizo Magallanes para cruzar el ecuador meteorológico. Se pegó, o sea, antes de llegar a las islas de Cabo Verde, se pegó a la costa africana para pasar la zona de convergencia intertropical y luego desde Cabo Verde ya cogió los alisios y los alisios te llevan hasta las Azores. Era lo que los portugueses llamaban la doble volta, una volta para llegar o sea, una volta quiero decir una engolfada hasta llegar a las islas de Cabo Verde y otra engolfada, o sea, llegar a la costa africana y luego a Cabo Verde y otra engolfada, la segunda volta, que es montar las Azores que se llamaba, porque a la altura de las Azores ya encontraban vientos favorables para llegar a la península. O sea que esa era un poco... Por eso la segunda vuelta que hizo Elcano, y además lo hizo así, tuvo que meterse muy hacia el Atlántico, llegar hasta la altura de las Azores y llegar a Canarias es prácticamente, a veces imposible, a no ser que haya unos tiempos extraordinariamente raros. Y eso, si tú visitas, por ejemplo, los pantalanes del puerto deportivo de aquí de Santa Cruz de Tenerife y escuchas las opiniones de los navegantes que van muchas veces a Madeira y vuelven, te cuentan su desesperación de cómo estando solamente a 100 millas o 150 millas de Canarias no pueden llegar y tienen que subir mucho más arriba de Madeira. Es una realidad meteorológica y náutica, no es opinable ni es una cosa... Pues mi querido amigo Luis, muchísimas gracias por esta lección de historia que nos has dado. Muchas gracias por aportar todos tus conocimientos y por participar en esta celebración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo que partió el 20 de noviembre de 1519, que pasó por Santa Cruz de Tenerife y en nuestra rada fondeó el 26 de septiembre de 1519 y que 3 años después... Y por la Tejita, Jesús. Y por la Tejita, también pasó por la Tejita, para que nadie se nos pueda enfadar por la Tejita. Los granadilleros también. Los granadilleros, sí. Bueno, pues que 3 años después, el 6 de septiembre de 1522, regresó de aquellos 5 buques, de aquellos 5 naos, solamente una, la Victoria. Se llamaba la Victoria. Realmente es una gran metáfora, ¿no? La Victoria.
Bueno, con Juan Sebastián Elcano y 17 tripulantes, que fueron 17 héroes. Muchísimas gracias a todos los telespectadores de Ahora Televisión. Vamos a seguir hablando de historia en Ahora Televisión. Hasta la próxima.